ha convocado y todas las veces que sea necesario vamos a marchar hasta que nos escuchen. Esta es la marcha del dolor, de la bronca y del pedido de justicia. Absolutamente decimos que la justicia se haga cargo de lo que le compete, también el Poder Ejecutivo, del control que no hizo y de que la corrupción se ha llevado una vida en la provincia. No podemos entender cómo una persona con semejante prontuario pueda acceder a ser chofer de un remis, de una agencia donde no le pidieron controles, donde la llevó a la muerte a Tatiana y lamentablemente nos ha puesto en riesgo a todas. Y bueno, el sentimiento fue porque yo tengo hija, tengo hermanas, cuñadas y sé que esto es de siempre, nada más que ahora por fin nos despertamos y que estamos peleando y lamentablemente tenemos que llegar a esto porque nuestra justicia está muy débil.